Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy tenemos un poquito más de lore, de trasfondo. Esta vez vamos a estar utilizando el trasfondo del libro de Ravenai, que es de la cuarta edición de Infinity, para hablar de un personaje muy interesante que es Fiddler. Fiddler es un personaje que apareció para nosotros por primera vez en Aristella, como uno de los aristos que jugaban a este juego de combate de la esfera humana y que poco a poco hizo el paso a Infinity como miniatura promocional de una de las temporadas ITS. Actualmente no tenemos una miniatura General Release de Fiddler, ¿de acuerdo? Entonces si queréis jugarla es un poquito complicado si no encontráis la miniatura del ITS, tendríais que buscar la de Aristella, pero es un personaje bastante interesante a nivel de trasfondo por todo lo que representa a nivel de lo que es el escenario y los valores de Infinity comparado con otros universos de ciencia ficción, ¿no? Infinity siempre es una ciencia ficción como muy moderna, actual, positivista, muy a contraluz de todo lo que son las ciencias ficción tradicionales góticas como Warhammer 40.000 o los otros universos más decadentes, ¿no? Que nos plantea la ciencia ficción postapocalíptica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conocer la historia de este personaje, que a pesar de lo que parezca, es un personaje de Ariadna en origen. Vamos a conocer su historia, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué nos dice Ravenay sobre ella. Inconformista. Ese es el nombre que recibe aquel que no está a gusto en su sitio, en su casa, en su trabajo, en su realidad o en su vida. Pero también es el nombre de aquel que quiere cambiar todo esto. Así es Fiddler. Ella no se sentía a gusto ni en su vida ni en su cuerpo, y no iba a conformarse. Tenía que hacer algo al respecto. Quería ser un motor de cambio, no solo de ella misma, sino también de la sociedad en la que vivía. Lo que no sabía era lo que aquel anhelo le iba a costar. Nacida como Nikolai Borovyov, Fiedler siempre sintió que ni aquel cuerpo ni aquel género con los que había nacido eran suyos de verdad. Como tampoco lo era la conservadora sociedad ariadna que no veía con buenos ojos a los que eran como ella, a los aspirantes a transgénero, pero tampoco a nadie que se separara de lo habitual. Decidida a cambiarlo, se unió a un grupo protesta radical que quiso usar la acción directa y la violencia para hacer oír su voz. Pero cuando todo se descontroló y hubo muertos, Fiedler se vio obligada a huir del planeta y refugiarse en una nave nómada. ¿Vale? Entonces, vamos empezando a saber un poco quién es, ¿de acuerdo? Fiedler es un hombre, Ariadno, por su nombre podemos especular que probablemente del Tartari, ¿no? De la nación cosaca de Ariadna, que nace en cuerpo de hombre, ¿no? Pero no se identifica como tal, ¿no? Y a raíz de toda una serie de protestas violentas, se ve obligado a huir del planeta hacia la nación nómada. Sabéis que la nación nómada es una nación muy tolerante respecto a la diversidad tanto de género como de cuerpo, como de incluso con los alienígenas. Tenemos hasta Chaxa Long Arms metidos en Bakunin, ¿vale? Entonces va a buscar refugio en un lugar en que sabe que la aceptarán, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice sobre ella. Una nave nómada, de esas que no hacen preguntas, solo te ponen a trabajar para hacer que te ganes el aire que respiras. Enrolada como aprendiz de un equipo de mantenimiento en régimen de semi-esclavitud, aprendió un oficio y descubrió que se le daba bien, llegando a crear sus propias herramientas para hacer su trabajo más fácil. Artefactos como una cola cibernética prensil que servía como tercera mano, o los mini remotos modificados que bautizó como Jackbots. ¿Vale? Para aquellos que no sabéis, las naves nómadas tienen un problema y es que son bastante deficitarias en suministros, especialmente el aire, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen que comprar bombonas de oxígeno al exterior, ¿de acuerdo? Y todos esos otros materiales que no puedan producir para sustentar a la población. Esto hace que muchos de las personas que viven en las naves nómadas literalmente tengan que trabajar para pagarse su aire. Si no es capaz de servir a las nodrizas, de proporcionar algo interesante a las nodrizas, por lo cual valga la pena mantenerte ahí, lo único que estás haciendo es consumir aire que los demás necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, a todos los niños nómadas desde muy temprana edad los adiestran
mantenimiento de naves, ¿de acuerdo? Desde muy pequeñitos. De ahí salen, por ejemplo, tropas como los Tomcat, ¿no? Los ingenieros Tomcat son, pues, tropas que han sido entrenadas como ingenieros desde muy pequeñitos, ¿vale? Y ahí es donde vamos a deducir que está integrada Fiedler, ¿vale? Saltando de un trabajo a otro, recorrió parte de la esfera humana hasta llegar a Bakunin, donde pudo hacer realidad su sueño y cambiar ya por completo su vida junto con su cuerpo, su género y su nombre. En la nodriza nómada renacería como Nadezda, aunque todo el mundo la conocía como Fiedler, su señal de llamada en los equipos de mantenimiento. Allí en la sociedad bulliciosa de Bakunin, Fiedler se dio cuenta de que su cuerpo, su entidad física, era un continuo work in progress, que nunca estaba completo, que siempre podía cambiar. Así se configuró un los simiesco, similar a aquellos propios de sociedades arborícolas de praxis. Un nuevo cuerpo que reflejaba ese espíritu salvaje y juguetón suyo y que complementaba su cola prensil, pero añadiéndole otras mejoras cibernéticas creadas por ella misma. ¿Vale? En Bakunin, como nos comenta Fiedler, sabéis que Bakunin está compuesto por varios módulos, varias cápsulas, que cada una de ellas pues tienen normas propias, ¿de acuerdo? Y reglas propias. Entonces, en el interior de una cápsula, de repente puede ser una zona selvática, otro tipo de ser una zona subacuática, el que sea, ¿de acuerdo? Y cada una de esas zonas montan sus propias comunidades, sus propias sociedades con reglas propias, ¿no? Y algunas de ellas, pues como dice aquí Fiedler, son de carácter arborícola, ¿no? De gente que vive en los árboles y demás. De zonas como esta tenemos personajes como por ejemplo Brando Castro, ¿no? O incluso el propio 8-Ball, que tiene una apariencia más simiesca. Ya hemos visto varios personajes de Bakunin con un aspecto de simio, ¿no? De diversos tipos de simios. Y de aquí es de donde ella coge esta inspiración para su cambio de cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos a Nadezhda, que ya no tiene aspecto humano, sino que ahora tiene aspecto de mono, de simio, que es el aspecto que le vemos en la miniatura de Aristeia, ¿de acuerdo? Si veis la miniatura de Aristeia de Hitler, es una miniatura que es como un pequeño simio, ¿no? Vamos a ver qué más nos cuentan. Para hacer un poco de dinero rápido, Hitler se metió en un circuito de Aristeia, underground, donde supo sacar ventaja de sus jackpots, obteniendo un ratio de victorias discretas, pero realmente notables en alguien sin apenas entrenamiento. De tal manera que llamó la atención de un reclutador de Equinox, ese grupo tecnoterrorista que pretende cambiar la esfera humana a través de la ciencia, la tecnología y las acciones más extremas. El reclutador la convenció de que sus objetivos eran los mismos, que la esfera humana estaba mal y que nadie estaba dispuesto a cambiar el status quo. Le aseguró que era necesaria que la gente valiente, aquella capaz de tomar esas decisiones difíciles que se precisan para transformar la sociedad sin importar el precio, se lanzara a la acción. De lo que no habló fue de los extremos que podían llegar a ser sus métodos, ni de que el cambio que pretendían era para favorecer los intereses de los científicos amorales que formaban este grupo. Junto al discurso, el reclutador le esbozó un plan a largo plazo. Si Fiedler se unía a Equinox, esta organización la entrenaría y la financiaría para que pudiera llegar a las ligas mayores. Una vez se hubiera convertido en una celebridad, podría perseguir su sueño de apoyar todas aquellas causas contestatarias que quisiera, erigiéndose como la voz de los oprimidos, de aquellos que carecían de voz en cualquier rincón de la esfera. Y así, una vez convertida en un icono, y llegado el momento, Hitler daría su apoyo público a Equinox, arrastrando consigo a todos sus seguidores y convenciéndoles de la rectitud de propósito de esta organización. ¿Vale? Entonces, vamos viendo el plan, ¿vale? Equinox, que es esta sociedad terrorista que ya apareció muchas veces en el trasfondo de Infinity, y que sabemos que comete actos de dudosa moralidad a lo largo y ancho de la esfera, pues básicamente lo que está buscando es un stunt publicitario, ¿de acuerdo? Lo que quiere es limpiar su imagen e intentar justificar sus causas. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues obviamente en una sociedad tan ligada a los medios de comunicación, como es la sociedad de la esfera humana, en la que tenemos Maya, tenemos Aracne, tenemos las ligas de Aristeia, de Dog Bowl y demás eventos que mueven millones y millones de personas, pues un Aristo popular que declare su apoyo a esta facción,
pues de repente puede atraer a mucha gente, ¿no? Esto es como cuando un youtuber declara que le gusta un partido político, ¿no? Pues esto puede hacer que muchos seguidores suyos acaben pues interesándose por ese partido político, ¿no? Pues la idea que tiene Equinox es esta, ¿no? Hacer que Fiddler llegue a las grandes ligas y que una vez allí declare que apoya a Equinox, este grupo tecnoterrorista, ¿vale? Fascinada, Fiddler aceptó el trato, y el resto es ya historia de Aristella. Con el apoyo encubierto de Equinox, se convirtió no solo en una estrella del Hexadome, sino también en una de las activistas más influyentes de la esfera. Con más dinero y recursos, Fiddler se dio cuenta de que no tenía que limitarse a un único cuerpo, y comenzó a trabajar en Lost alternativos para diversificar tanto su aspecto como su identidad. Todo parecía ir bien y durante mucho tiempo Fiddler cerró los ojos ante los actos salvajes de Equinox, convencida de que las muertes que causaba la organización eran necesarias y asumibles en una guerra imprescindible por alcanzar una sociedad mejor. ¿eh? Obviamente una persona que está de malas con la sociedad, que ha sido oprimida por la sociedad, pues es mucho más susceptible a dejarse engañar, ¿no? Con las promesas de mejoría, ¿no? Y es lo que le está pasando a Fiddler, ¿vale? A pesar de que ella es consciente de lo que está haciendo Equinox no es correcto, pues está dispuesta a asumir los daños por la causa, ¿no? Y todo esto acaba llevando a un punto concreto de la historia que nos relata a continuación. Hasta la tragedia del módulo Sharan 2, el asalto y robo de tecnología de un laboratorio negro de Praxis por parte de Equinox, había tenido como consecuencia la descompresión explosiva de una sección adyacente donde había una guardería para los técnicos de aquella área. 26 niños fallecieron a causa de las ambiciones de Equinox, una atrocidad ante la cual esta Aristo ya no podía cerrar los ojos. Sobre todo porque había sido ella quien les había dado a esa organización los datos necesarios para el asalto. Con las voces de los niños plagando sus pesadillas, Fiddler se despertó una noche con la hoja del cuchillo de un agente de mano negra en la garganta. En ese momento, Fiddler creyó que su vida estaba sentenciada, pero para el servicio de inteligencia nómada era más importante desmantelar la célula de Equinox activa en Bakunin que ejecutarla. Así que la gente le ofreció un trato, su vida, a cambio de información decisiva. Una propuesta con una única respuesta posible. Fiddler les condujo a los pocos pisos francos y lugares de reunión que conocía, y allí pudo presenciar cómo todo cuanto integrante de Equinox que caía en manos de los operativos de Mano Negra era ejecutado sin piedad. No obstante, cuando acabaron con todos los que pudieron encontrar, le tocó el turno a ella. El servicio de inteligencia nómada no la iba a dejar marcharse sin castigo. Mano Negra reveló al mundo la afiliación de Fiddler con Equinox, y aunque ella trató de defenderse y explicar que se había arrepentido y colaborado para desmantelar la célula de Bakunin, ya estaba acabada, y su reputación destrozada. Los patrocinadores le retiraron su apoyo, su red de seguidores se convirtió en un nido de haters, y una pareja de moderadores apareció en su puerta con una orden de arresto. ¿Vale? Así es como vemos que acaba la carrera de Fiddler en Aristella, ¿no? Sabéis que Infinity se pasa algunos años después que Aristella, ¿de acuerdo? Aristella pasa unos 10-15 años antes que el trasfondo de Infinity. Entonces muchos de esos aristos que juegan en Aristella, luego en el futuro pues acaban luchando también en los conflictos de la esfera humana. Y esta es la manera en particular en la que acaba la carrera de Fiddler, ¿no? Pues en el momento en que ya pierde el apoyo de sus patrocinadores principales, que son Equinox, que son la que financian su trayectoria profesional, pues básicamente ya tiene muchas pocas posibilidades de competir, y no solo eso, sino que pierde su base de fans, ¿de acuerdo? Entonces se le hace muy difícil volver al Hexadome, ¿de acuerdo? Al estrellato, ¿vale? Eh, Vale la pena mencionar aquí una cosa importante. Habéis visto aquí que entra Mano Negra, que ya la hemos mencionado muchas veces aquí en los vídeos de trasfondo. Mano Negra es el servicio de inteligencia nómada, ¿vale? Que está liderado por peces gordos de la categoría de Nicolai Steranko o Juan Sarmiento y todos estos grandes personajes nómadas en la sombra, ¿no? Que controlan más o menos el destino nómada. Y estos personajes se caracterizan porque siempre están en una línea muy fina entre la ley y el crimen, ¿de acuerdo? Siempre aprovechan
aquellos activos potenciales saben ver el potencial en aquellas personas que están en el límite de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, Fiedler está en ese momento en que puede aportar más viva como muerta y saben aprovecharla para desenterrar toda la organización de Equinox, no hacerlos salir a la luz y poderlos neutralizar. Y ahora vamos a ver cómo continúa la historia de Fiedler en base a eso. Tiempo después, mientras se desesperaba en un calabozo de Vaudeville, creyendo que su vida estaba ya completamente destruida, apareció un operativo Husam de los Assassin, llamado Yasbir, con un paquete de pruebas que demostraban su historia y podrían exonerarla. Sin embargo, no sería tan sencillo. A cambio de su libertad, Fiedler tuvo que aceptar una oferta irrecusable. Trabajaría para la nación nómada cuando ésta se lo requiriera, sacrificando su vida si fuera necesario. Entretanto, podría tratar de reconstruir su vida, pero fuera del Hexadon, volviendo a circuitos ilegales de lucha, reparando equipos que sus dueños no pueden llevar a ningún taller legal o aceptando trabajos en el mercado mercenario. Nueva vida y nuevo cuerpo, porque aquel Lost simiesco que la había llevado al estrellato era demasiado conocido y tenía las manos manchadas de sangre. Era el momento de encontrar un nuevo camino y reconstruirse desde cero, un nuevo punto de partida, pero ¿hacia dónde? Más tarde, el Assassin Yasbir le explicaría que el anciano de la montaña, enemigo acérrimo de Equinox, consideraba que aún tenía un papel que cumplir en la esfera humana. Fiedler aún no sabe cuál es, pero no va a conformarse con lo que el destino tenga preparado para ella, sea lo que sea. Volverá a reinventarse y resurgir. Ya lo ha hecho antes y volverá a hacerlo. ¿Vale? Pues aquí tenemos a Fiedler y tenemos la explicación del cuerpo que luce actualmente en Infinity, ¿de acuerdo? Su cuerpo de mono, su cuerpo de simio es muy conocido, especialmente por todos aquellos que seguían las ligas de Aristella, y por tanto sería muy fácilmente reconocible en cualquier lugar público de la esfera humana, ¿no? Entonces ella realiza un nuevo cambio de cuerpo, consigue un nuevo Lost, que es el que le podemos ver ahora, que es este host de una chica joven, ¿vale? Mantiene su cola prensil. Recordad que la cola ya la tenía antes de ser un mono, ¿de acuerdo? Cuando él era un hombre todavía ya tenía esta cola, pero cuando hace su transición a mujer la mantiene y cuando pasa a ser mono, pues la integra como parte de su nuevo Lost, ¿vale? Entonces, básicamente ha pasado casi toda la vida con esta cola mecánica, por tanto la mantiene en su nuevo Lost femenino, ¿de acuerdo? Bajo su nueva identidad de Nadezda, ¿de acuerdo? Así que, bueno, aquí tenemos un personaje muy interesante, ¿no? Podemos ver un poquito sus relaciones. Ya nos da a entender que trabaja para la fuerza militar nómada. Este es el motivo, por ejemplo, que la podemos llevar en Bakunin. Se nos habla también de su relación con los Assassin, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, podemos ver un poquito de dónde surgen los orígenes de los ejércitos en que podemos encontrar a este personaje. Muy bien, pues esta es Fiedler, uno de los personajes de Aristella más carismáticos y probablemente uno de los más interesantes en algunos ejércitos como en Bakunin, donde hace enlaces muy potentes con las Riot Girls, por ejemplo. Y con esto lo dejamos por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.